un vuelo que pareció normal, el grupo de rugby Olds Christians Club de Montevideo, Uruguay, se disponía a llegar a Chile para jugar contra otro equipo. Los integrantes del vuelo eran en su mayoría jóvenes no mayores de los 24 años, teniendo como únicas personas mayores a un par de familiares que acompañaban a los jugadores, los copilotos y algunas personas que compraron los boletos a raíz de lo barato que era ese vuelo en particular. Esto último debido a que como tal el avión no era para transportar civiles, sino que era uno rentado a la Fuerza Uruguaya. Por esos momentos todo era felicidad para los jóvenes que creían podían comerse el mundo. La moneda uruguaya iba en alza, habían conseguido un vuelo barato y estaban con sus amigos compitiendo a punto de tocar tierras extranjeras. Íbamos a conocer un paisaje diferente de alguna manera, y nos hacía mucha ilusión. En ese momento, cuando tenés 18, 19 años, los amigos son son más importantes que tu familia. Digo, te crees que te llevas el mundo por delante. Era un viaje que era que nos estábamos independizando de nuestra familia, o sea que todo era alegría. El tipo de cambio nos ayudaba, el país, los amigos, era todo ilusión. Así, mientras se encontraban volando en un frío, una tormenta les obligaría a detenerse en Mendoza, Argentina, en la que el más joven de los chicos, Carlos Páez, le diría a manera de broma a otro: ahora veremos si es el viernes 13 o el martes 13 el día de la mala suerte, sin saber que el destino se encargaría de responderle. Y en este día retomarían los aires, donde a Carlos, un compañero, le pediría cambiar de asiento para poder tomar fotografías por la ventana, salvándole indirectamente la vida y condenándose, pues... El porqué de la caída del vuelo se debió a un conjunto de motivos, desde que el principal conductor estaba siendo entrenado por el copiloto como la falta de potencia del avión, que inclusive habían apodado como el trineo de plomo con anterioridad. Sin embargo, el principal factor fue la visibilidad, no pudiendo confirmar dónde se encontraban y confundiéndose a través de las indicaciones de la radio pensando que bajaban en dirección a Santiago y no a los Andes. Pero esto fue en la cabina, siendo tomado por los jugadores a manera de broma, que prontamente se convirtió en motivo de paranoia hasta la fatídica colisión, que deparó en que el navegante, el auxiliar del vuelo y 5 pasajeros fueron expulsados al vacío junto con restos del avión. Instantes después, 2 pasajeros cayeron al fuselaje del avión y mientras que uno sobrevivió, otro tropezaría al intentar incorporarse cayendo a la nieve y perdiendo la vida tras no poder respirar, aunque testigos declararían que decidió quitarse la vida a causa de sus heridas. Por su parte, 4 personas perderían la vida con el impacto, 2 mujeres y 2 varones, entre los que se encontraba un médico y un estudiante de medicina. El piloto principal habría dejado un escenario más que perturbador, habiendo sido aplastado por la nariz de la aeronave, obligando a su cabeza a desprenderse de su cuerpo y salir volando por la ventana. Por su parte, el copiloto le tocaría una suerte aún peor, siendo encontrado por la cabina y gritando la única indicación que podría dar los pasajeros para ser encontrados: pasamos Curicó. Los jóvenes, mayormente compuestos por veinteañeros de clase alta y que en su vida habían tenido la necesidad de pasar por situación al límite, no entendían dónde se ubicaba Curicó. Poco después, el copiloto, a sabiendas de su nula oportunidad de sobrevivir, le pidió a uno de los chicos que tomara su herramienta de fuego y lo sacara de su sufrimiento, pero no sería capaz. Entonces solo pediría agua y al rato acabaría por perder la vida. Un destino similar tendría la mujer que de último momento habría comprado un boleto para ir a la boda de su hija, y gritando sin parar causándole estrés a todos los pasajeros, que en cierto momento le gritarían que se callara, perdiendo la vida al poco. Ahí estaban, un montón de inexpertos jóvenes entre los que se encontraban heridos de gravedad y un avión con enormes agujeros por los que entraba un frío de 25 grados bajo cero para el que no tenían el abrigo necesario. Por suerte, 3 jóvenes eran estudiantes de medicina y tratarían de ayudar en todo lo posible a los afectados, entre los que se encontró un joven que tenía un trozo de metal clavado en el abdomen al que se lo removerían a costo de unos centímetros de intestino. En paralelo estaba un alumno con ambas piernas rotas y otro con una fractura en el cráneo. Al siguiente día, aviones irían a buscarlos y los estudiantes no podrían hacer nada más que gritar o moverse para llamar su atención. Incluso trataron de escribir inútilmente con la piel labial el signo de ayuda, pero todo fue inútil. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ellos no sabían esto, pensando que los habían visto y era cuestión de tiempo para que volvieran a salvarlos, malgastando comida en festejar. Le gritábamos a los aviones, socorro, en fin, convencidos de que nos podían escuchar, fíjate el absurdo. Y bueno, y festejamos convencidos de que nos habían visto. Me acuerdo que con Roberto Canella nos tomamos una media botella de whisky celebrando que nos habían visto y empezamos a esperar a que nos vengan a buscar.
Y empezaron a pasar los minutos y nadie venía a buscarnos, y empezaron a pasar las horas y nadie venía a buscarnos, y empezaron a pasar los días y nadie venía a buscarnos. A los 8 días, la búsqueda cesaría y anunciarían por la radio que iban a esperar al verano para buscar sus restos cuando la nieve se derritiera. Este anuncio, que por cuestiones del destino los jóvenes lograrían escuchar a través de un transistor de radio que encontraron entre los asientos del avión, además de una antena improvisada con cables del mismo, los devastaría a todos, que comenzarían a sollozar y rezar, o bueno, mejor dicho, todos menos Gustavo, quien anunciaría que esas habían sido buenas noticias, pues ahora habrían de salir de ahí por su propia cuenta. La frase que corría riesgo de que fuese despedazado por una turba de gente dolorida y en desesperación tendría el efecto esperado, y todos se tranquilizarían un poco más, cambiando su manera de pensar acerca de esperar para comenzar a actuar. Lo primero sería quitar los asientos rotos y escombros para crear un refugio dentro del único lugar que pudiera abrigarlos del frío, la aeronave, donde se abrazarían con la lana de los asientos para crear un poco de calor. A su vez taparían el agujero del avión con el equipaje, asientos y la propia nieve del lugar. En cuanto a las láminas de metal que sobresalían de las partes rotas, les darían utilidad para adquirir agua poniendo nieve sobre ellas, que era derretida gracias a la poca luz solar que caía, terminando por depositarse en las botellas de vino vacías que poseían. Toda clase de instrumentos fueron hechos con artículos reciclados, desde anteojos con parasoles de la cabina hasta raquetas de nieve a partir de cojines. Al tercer día acontecería un milagro, que es que el joven que había quedado en coma por la fractura de cráneo despertaría, descubriendo que su hermana se encontraba igualmente herida, centrando sus esfuerzos en mantenerla con vida hasta que perdiera la vida a unos pocos días de que él despertara. Y es aquí que la comida, que habían estado dividiendo en fracciones ínfimas hasta este punto, se había acabado, por lo que sin vegetación ni animales en la zona, llegarían al extremo de intentar comerse partes del avión como son el algodón de entre los asientos o el mismo cuero, enfermándose. Aquí es que se daría el conocido pacto, en el que todo resolvería en que si a partir de ese 10º día que iban varados en adelante, alguno de ellos perdía la vida, los demás podrían utilizar su carne para sobrevivir. Fue mucho más simple de lo que la gente se cree. La primera cosa que hicimos fue un pacto solemne entre todos nosotros, que si alguno de nosotros moría quedaba a disposición de los demás. Así pues, uno a uno que caían los jóvenes fueron consumidos por los demás, comenzando primero por los ya fallecidos pilotos, luego amigos e inclusive, en cierto punto, familiares. Aunado a lo que significaba esta situación, no contaban con las herramientas óptimas para la tarea, valiéndose de cristales rotos y volviendo todo mucho más difícil para todos. En cierto punto, el hambre llegó a tal cúspide que su ética a la hora de consumir solo piel, músculo y grasa se desvaneció, consumiendo órganos como corazones, pulmones y cerebros. Refugiados únicamente en que sus amigos no quisieran que perdieran la vida y con un tono religioso marcado que intentaba dar sentido a sus acciones, hicieron lo necesario para sobrevivir. Sin embargo, estos actos, quizá por castigo divino o por una mera coincidencia, sería seguido por una avalancha. Mientras dormían, aconteció un mar de nieve que azotó el ya dañado avión, llenando el fuselaje y acabando con 8 de los jóvenes, incluyendo al que hasta ese momento había sido el líder del grupo, y a la mujer que todos habían adoptado como una figura materna. Enterrados en la nieve se quedarían sin aire, por lo que con un poste de metal haría un agujero en el techo y ya con oxígeno pudieron cavar un túnel al siguiente día para salir y ver una todavía aún más fuerte tormenta, obligándolos a quedarse adentro. 3 largos días pasaron en los que en un espacio pequeño donde no les quedó de otra que convivir con los cuerpos de sus recién perdidos amigos, tuvieron que alimentarse de ellos. Sin muchas esperanzas, recordaron la declaración del copiloto sobre la zona Curicó, teorizando que se trataba de una especificación acerca de un campo chileno que no estaría tan lejos. Pese a que previamente ya habían intentado salir a explorar, la llegada de la noche que acarreaba aún más frío siempre les detuvo a ir demasiado lejos. Pero en esta ocasión decidirían que realizarían sí o sí una expedición. Armados con más ropajes de lo normales y carne, unos pocos jóvenes partieron en una dolorosa travesía que daría frutos, encontrando la cola del avión y con ello el equipaje. De este lograron extraer una caja de chocolates, empanadas de carne, ron, cigarrillos, ropa, cómics, medicina e incluso una radio bidireccional. Esa noche festejaron leyendo cómics en la cola del avión y a la noche siguiente, mientras regresaban con los demás, no tendrían otra opción que acampar en la intemperie, casi perdiendo la vida y decidiendo regresar a la cola del avión para recoger baterías para el sistema de radio de la boca. Ahí se dieron cuenta que las baterías pesaban demasiado y deducirían que era más fácil transportar la radio de la boca a la cola, pero al final, por temas de energía, no funcionaría.
A pesar de ello, harían vanos intentos en hacer que la radio funcionara, pero no encendería, decidiendo volver y siendo azotados por una ventisca. En cierto punto, uno de los chicos querría acostarse para entregarse a su fatal destino, pero otro compañero no lo dejaría y lo obligaría a continuar. A poco más de un mes de haber caído ahí, las heridas con gangrena de 2 pasajeros los vencerían. Todos sabían que si no hacían algo perecerían, hasta que un día se anunciara que repentinamente la Fuerza Aérea Uruguaya iba a volver a buscarlos. Para estos días, un nuevo invento que mejoraba su calidad de vida sale a la luz cuando a uno de ellos se les ocurre crear sacos para dormir con la parte trasera del fuselaje, alambre de cobre y tela que cubría el aire acondicionado. Así, lograrían resistir mejor al dormir en la intemperie mediante su más reciente plan, un viaje subiendo una montaña sin experiencia ni equipo, solo colchas improvisadas y montones de capas de ropa encima. Tras unas noches de moverse y no encontrar nada fuera una maravillosa vista, unos pocos regresaron al avión usando un asiento del mismo como trineo improvisado. Un par continuaría y verían a lo lejos algo que no era nieve, dirigiéndose sabiendo que si no era una zona segura no les quedarían las fuerzas suficientes para volver. Varios días pasaron y primero encontraron un río que siguieron, luego irían viendo rasquicios de esperanzas, campamentos desmontados y algunas vacas. Todo parecería ir bien, pero sus fuerzas eran casi nulas tras solo caminar, beber agua en mal estado y carne de compañeros. Fue ahí, totalmente deshechos, que los vieron. Eran 3 hombres a caballo a las cercanías, a los que rápidamente llamaron, pero por el ruido del río no entenderían, solo escuchando que uno de ellos le respondió mañana. Al día siguiente volverían a ver al hombre, al que esta vez le lanzaría una roca con un papel mencionando lo que había pasado. Tras lanzarles pan, el hombre marcharía a caballo por 10 horas, no sin antes pedirle a otro señor que llevara a los jóvenes a una zona más civilizada, donde tendría un autobús para llevárselos a un pueblo donde se les dio comida y descanso. Más tarde, uno de ellos sería llevado a un helicóptero para regresar por los demás, pero solo podrían llevarse la mitad, así que 4 miembros del equipo de búsqueda se quedarían en el lugar para ayudar a los 7 muchachos restantes. A la mañana siguiente, todos serían rescatados, siendo llevados al hospital de Santiago y luego serían exonerados por un sacerdote a raíz de sus acciones para sobrevivir. Sin embargo, en un inicio, el señalamiento público no se hizo esperar, condenándolos durante un tiempo hasta que sacaran libros donde contaban el pacto que habían hecho. En cuanto a las personas que perdieron la vida, se les cavó una tumba en la misma zona donde perecieron y un sacerdote les dio correcto entierro, construyéndose un altar en su honor. Uno de los padres recibió la noticia a uno de los supervivientes que su hijo le encargó ser enterrado en su casa, por lo que éste iría junto con un grupo de guías independientes a recuperar sus restos. Pese a que en un inicio fue detenido, un juez ordenaría su liberación y le cumpliría a su hijo lo que le pidió. El caso del choque en los Andes ha tenido una infinidad de libros y películas por lo controversial que es, pudiendo ser el caso más turbio a la vez que esperanzador de Uruguay. Sin más que decir, esta ha sido la historia del choque de los Andes, un macabro y extraordinario viaje que afortunadamente tuvo retorno.